vamos a ver de cómo los Estados Unidos se apropiaron del Hawái y se metieron en el Pacífico Sur. La vez pasada estábamos viendo cómo en el otro extremo del planeta, Alaska, este pueblo con los espíritus del cuervo, con los espíritus del caribú, entró a formar parte de la historia de los Estados Unidos. Estábamos viendo todos los avatares que llevaron a esas circunstancias, todo el tema con los rusos, con la expansión, con Bering, el tema con los ingleses, el gran juego, y estábamos viendo la fiebre del oro, los relatos de Jack London, las historias de la ley de la vida, del colmillo blanco, todo eso lo estábamos viendo la vez pasada, así que nuestro paisaje era de hielo y de frío. Ahora nos vamos para un lugar totalmente diferente. Una isla tropical en el Pacífico, hermosa, paradisíaca, llena de dioses y de aventuras, una isla que va recorriendo una serie de universos, una isla donde se habla de una alternancia de los ciclos rituales del dios Ku, que aparece que representa la tierra, la guerra, y lo conocen como el dios Tu. Y el otro es el dios Lono, que representa el cielo, en la paz, los cultivos, y lo llaman Rongo en las otras regiones de la Polinesia. Dicen que los encargados del culto de Lono tenían bajo su responsabilidad el control de toda la fertilidad de la isla, de eso dependía. Así que cuando llegaban las lluvias, era la época del Lono, que se celebraban las fiestas de Makihiki, y eran 4 meses de duración, lo que se gastaban en crear todo este ciclo y en recorrerlo. Entonces, según la tradición, un día llegó un dios de otra parte, que era el dios Pa, y estableció que se asociara a esta festividad los sacrificios rituales. Llegó de una tierra allende los mares, que es una constante entre los hawaianos, que lleguen de las tierras de otra parte. Entonces empezó a incrementar su culto y empezó a crear una serie de diferencias. Entonces el ciclo del Lono comenzaba cuando las constelaciones de las Pléyades se hacen visibles y empiezan a mostrarse en el horizonte, más o menos cuando está empezando el otoño. Entonces la primera parte era que Mahikiki llevaba la imagen del dios por todas las islas, seguía las manecillas de las agujas del reloj, y ese circuito significaba que el rey hawaiano mantenía los dominios. En el camino los jefes y los reyes de las islas alimentaban ritualmente al dios, y las esposas le llevaban ofrendas para que les diera un hijo. Era, digamos, para tener un hijo sagrado, era fundamentalmente de lo que se trataba todo. Cuando se completaba el circuito, la imagen del Lono se devolvía al templo de origen. Ahí se le sometía a una muerte ritual para que regresara a la tierra invisible, y en su lugar quedaba el dios Ku. Al Lono no se le volvía a ver hasta que no comenzara el siguiente ciclo el año entrante. Dicen las malas lenguas que lo que pasó con el capitán Cook, que fue el primer blanco que encontró estas islas, fue que llegó en uno de esos ciclos del Lono y se comportó exactamente como hace el dios, y entonces al final tiene que tener una muerte ritual. Entonces el hombre él llegaría después en 1778 y empieza a moverse en las agujas del reloj, con la dirección de las agujas del reloj, tal como era el rito, y ellos pensaron que era el año del Lono. Llegó en esa época, lo escoltaron hasta el templo, Cook le seguía la corriente y empezó a enseñarle respuestas rituales y todo. Él hacía todo como ellos lo hacían. Después él se fue, anunció que tenía que partir y decidió regresar, y cuando regresó para reparar unos barcos, regresó el 11 de febrero, los hawaianos lo miraron con furia y con sorpresa, porque el hombre ya tenía que estar muerto. ¿No ve que era el ciclo del Lono? Entonces el Lono no puede andar apareciendo por ahí cuando le dé la gana, porque él tiene que aparecer es cuando viene el siguiente ciclo de las lluvias del año entrante. Entonces dicen que ellos, para completar el ritual, lo mataron con las dagas de hierro mismo les había enseñado. El capitán Cook fue el primero de los grandes exploradores que entró en las islas del Pacífico Sur, el que descubrió Australia, Nueva Zelanda. Este tipo era un científico. A diferencia de los otros aventureros, el hombre llevaba una expresión científica, y él fue el que descubrió que el limón
era la cura para el escorbuto, que era la principal causa de muerte de los marinos en ultramar. Este personaje, que es totalmente mítico, porque hace visible toda esta parte del mundo, va a morir de una manera ritual en un ciclo del dios del Ono en la isla de Hawái. Entonces, esta gente tiene toda una mirada del mundo. Ellos hablan de Maui como un dios travieso, como un dios pícaro, como un dios que representa el poder de los hombres, digamos, de la gente de a pie, de la gente común y corriente, para desafiar los poderes de los grandes dioses. Es un personaje como en el aspecto benévolo que tenía Loki, ¿se acuerda cuando estábamos con los vikingos? La parte traviesa de Loki, antes de que no la oscura, sino la parte traviesa de Loki. Entonces, este personaje está asociado a por qué los hombres pierden la inmortalidad. Dicen que él se había ido a penetrar a una de las grandes deidades para encontrar la inmortalidad, y que ella, en un momento dado, él estaba acompañado de una cantidad de aves y que las aves tenían que guardar silencio. Cuando vieron lo chiquitico que era Maui y lo grandota que era la deidad, les agarró un ataque. Entonces la deidad se levantó y lo mató. Y de esa manera los hombres perdieron la inmortalidad. A Maui también se le atribuye la historia de que un día su madre lo vio y lo envolvió en un mechón y lo arrojó a las olas. Él se salvó gracias al sol y al cielo, se reunió con ella, y una de las primeras proezas que él hizo fue darle un jab de mandíbula al sol para que se pudiera retardar su partida, para que los días fueran más largos y ella pudiera hacer una tela con una corteza de tapa, una corteza de árbol. Otros dicen que Maui lo hacía para que la gente pudiera cocinar más, para que tuviera más tiempo para los alimentos. Y así se van creando los espíritus de estas islas de Hawái, y van creándose alrededor del Pacífico estos pueblos cuyo destino pronto estará en inminente peligro. Estos pueblos tenían unas grandes cosmovisiones que compartían con toda la gente de Oceanía, con la gente de la Polinesia y con la gente de la Micronesia. Se habla también de Alulei, que era uno de los dioses más poderosos en las islas del Pacífico, y decían que Alulei fue el primero en ir de una isla a otra sin perderse. Cuentan que al principio de los tiempos ellos no podían alejarse de las costas mucho, porque después no podían regresar. Esto es una constelación de islas sobre el gigantesco océano Pacífico. Así que usted ahí, si no tenía claro cómo era que iba a volver, no se podía alejar mucho. Entonces ellos vivían asombrados y no podían imitarlo porque no sabían cómo era que él se podía orientar. Entonces Alulei tenía un hermano que era un tipo casposísimo, que era Farabai, y que siempre le hacía daño, le hacía malas jugadas, y Alulei siempre lo perdonaba. Un día los dos hermanos se reconciliaron de verdad, y como una muestra de buena voluntad, de sinceridad en la reconciliación, en ese momento Farabai, que era el maloso, ofreció peinarle los enredados cabellos a Alulei, que siempre andaban enmarañados. Cuando empezó a desenredarlo, descubrió que los cabellos tenían, debajo de esa mata de pelo oscura, había unos ojos brillantes. Esos ojos brillantes eran las estrellas. Alulei tenía debajo de sus cabellos una gran cantidad de estrellas, y esas estrellas le daban la habilidad de poder alejarse de las costas y poder regresar, porque a través de esos ojos brillantes era que él podía orientarse. Así la noche es oscura, totalmente oscura como el cabello de Alulei, pero las estrellas brillan como los ojos que tenía dentro de su maraña, y de esa manera los hombres van a poder regresar a las costas. Una vez que esto se produjo, Farabai le contó, se puso a estudiar la posición de las estrellas, le transmitió la información a los demás, y desde entonces los navegantes del Pacífico Sur saben cómo ir y venir de las costas a partir del momento en que tendieron el rumbo de las estrellas. La gente de Hawái tiene una relación profunda con los instrumentos. Consideran que los instrumentos son las voces de los espíritus, que de esa manera están siempre presentes. Dicen que, por ejemplo, los tambores es una casa. Dentro del tambor están las casas de los dioses,
que los instrumentos con ellos llaman a la gente de los templos, envían mensajes, señalan los cambios de las posturas de las ceremonias, consagran los sacrificios, los antiguos sacrificios de otras épocas. Los instrumentos son el núcleo de todos sus rituales, están contenidos en ellos sus secretos, los mitos los vinculan con ellos. La carraca, por ejemplo, es uno de los instrumentos más sagrados, nació del vientre de una mujer. Alguien escuchaba lejanamente una carraca y de pronto empezaron a hacerle como un trabajo de parto y descubrieron que ella lo que estaba era dando origen a un instrumento. Ese instrumento se usaba en los ritos de iniciación de los adolescentes para convertirse en hombres. Se usaba para asustarlos un poco y para atraerlos, y es un instrumento que tiene un poder muy grande entre ellos porque formaba parte de sus rituales. Con sus instrumentos, con sus casas de tambores, con sus carracas, ellos creaban su mundo. Este pueblo, que tiene estas historias, que tiene esas cosmovisiones, que navega, que tiene los ciclos de las lluvias, va a terminar metido en una maraña geopolítica que no tienen ni idea ni se van a imaginar. Este pueblo tenía su milenaria existencia, estaba desde siempre, y de pronto un día un inglés llegó hasta allá y lo llamó las Islas Sandwich porque había un tipo que se llamaba Lord Sandwich, y en esto no es broma. Resulta que era un tipo, un inglés, que era aficionadísimo al juego, y como le gustaba tanto el juego, no podía abandonar la mesa de juego ni siquiera para comer. Entonces, para que le rindiera, le dio por meter un pedazo de carne en 2 pedazos de pan. Por él se llamó a ese invento un sándwich. Cuando a este tipo lo nombraron primer Lord del Almirantazgo y empezaron las exploraciones inglesas por el Pacífico, a esta isla le pusieron, en nombre de ese primer Lord, las Islas Sandwich. Así que así se llamaban. Un año después del paso de los ingleses por allá, de este primero, fue cuando llegó el capitán Cook en toda su exploración por las islas del Pacífico. Y allá fue donde conoció a la gente de Hawái, el rito de Lu y del hongo y de Ki, y le pasó todo eso. Entonces, pero el capitán Cook, digamos, es importantísimo porque es el primer contacto ya de exploración de las islas del Pacífico con el mundo de los europeos. No, ese contacto va a ser complicadísimo para ellos en el futuro, pero él es el que lo establece con un carácter de expedición científica y no solamente con un carácter aventurero como le pasaba a los demás. Entonces, así transcurrían las cosas por allá. Y por el otro lado, también esto se vuelve una referencia de la literatura. Los mares del sur van a quedar consignados en las historias como las de Moby Dick, en donde un aventurero, un hombre de mar, se consigue a un amigo y deciden irse a buscar un barco donde los lleven a navegar, porque lo que ellos son es marinos. Entonces, después de una vuelta larga, van a encontrarse con que sale un barco ballenero. Se montan en el barco ballenero y en ese barco ballenero se van a encontrar con un capitán rarísimo, loco como las arañas, un capitán que tiene un carácter rarísimo, pero sin embargo todo el mundo le para bolas, o sea, un tipo de todas maneras de un misticismo muy extraño, el capitán Ahab. Sí, ese capitán Ahab es como místico, como loco, como delirante, y hablan de una vez que se había enfrentado a una gran ballena blanca y que esa gran ballena blanca en su lucha le había quitado una pierna y esa pierna lo convertía, esa batalla lo había convertido en un tipo cojo, arrogante, terrible, con una sed de venganza impresionante. Y van recorriendo las ballenas y van recorriendo los mares en la época terrible y aterradora de la caza de ballenas. Y ahí es cuando se les va a aparecer, además tenían toda la mitología bíblica de Jonás y la ballena y tal, y se les aparece la famosa ballena blanca. Y esa ballena blanca que llamaban Moby Dick les va a dar una pelea absolutamente aterradora,
Y en su locura y en su delirio, el capitán Ahab, llegado magistralmente al cine en la actuación de Gregory Peck, en uno de sus personajes más inmortales, este hombre místico, delirante, loco, lleno de venganza, fanático, religioso, lleva a toda la tripulación a perseguir la ballena, hasta que la ballena finalmente los mata a todos. Y sacan una bandera roja, que era la bandera de que ya estaban vencidos, el último de los tripulantes, cuando el barco se está hundiendo. Pero es una historia, digamos, de enfrentamiento del hombre contra las fuerzas de la naturaleza. Por esos mares del sur pasaban los cuentos de Moby Dick, de Herman Melville. Por esos mares del sur pasaban los cuentos en los cuales se inspiró Moby Dick también un poco, que era la historia de Lord Jim, que era el que había escrito el inglés Joseph Conrad. Y Lord Jim era la historia de un hombre y una tripulación que habían llevado unos emigrantes a América, conscientes del riesgo y de la peligrosidad de lo que estaba pasando, y cuando una de las tormentas más grandes azotó el barco, ellos huyeron y dejaron a la gente a la deriva. Esto es lo más grave que puede hacer un capitán de barco y una tripulación. Así que Lord Jim huyó con esa vergüenza, y con esa vergüenza llegó mucho tiempo después a Malaya. Entre los malayos va a formar una sociedad, él siguió huyendo hasta que llega allá, va a enamorarse de una mujer malaya, va a tener hijos con ella, y luego por un error de él muere el jefe de la tribu. Así que a él le dan la posibilidad o de irse o de morir ritualmente. Él se queda para morir ritualmente, para salvaguardar el honor de su mujer y para no huir nunca más y enfrentar la muerte, que de todas maneras lo estaba rondando. Ya entonces le habían contado de la teoría de la reencarnación y dijo, bueno, chévere, y decide morir ritualmente. Esta historia de Joseph Conrad, él va a escribir también Los Duelistas, que sería llevada al cine con Keith Carradine, y va a escribir un libro que se llama El Corazón de las Tinieblas. Basado en El Corazón de las Tinieblas es que se va a llevar al cine una película que se llamaría Apocalipsis Now. Es basada en esa novela. Entonces, historias de todas las aventuras están transcurriendo en la literatura. Historias cósmicas están ocurriendo en las islas, donde se vio una existencia maravillosa, plácida, armónica con la naturaleza. Estas islas fueron hechas para ser paraísos, pero la geopolítica las va a convertir en bases, en polígonos, en unas cosas muy complicadas y muy alejadas de las inspiraciones de los dioses. Los dioses les habían dado días largos, cálidos climas, bellos colores marinos, para que ellos se regocijaran en la delicia de la naturaleza, que era lo que estaban haciendo, mientras al otro lado del mundo se cocinaban intrigas increíbles. Mientras la suave brisa mece las palmeras de estas islas, las mujeres bailan con sus collares de flores y con sus faldas de flecos, y los hombres elaboran danzas rituales complejas, y los dioses los acompañan en sus ciclos de la vida y de la muerte. En Europa, Darwin va a desarrollar la teoría de la evolución. Entonces, según la teoría de la evolución, la adaptación de las especies depende de su capacidad para resistir, y solamente aquellos que son más fuertes sobreviven, y además hay un margen de azar altísimo en esas adaptaciones de las especies. La teoría de la evolución a Darwin mismo le costó una cosa muy complicada, porque él era el esposo de una mujer muy devota y muy religiosa, y él sabía que una teoría de esas iba a causarle una herida muy profunda a su esposa. La tuvo reteniéndola todo el tiempo que pudo, le dio úlcera, le dio de todo, hasta que a otra persona estaba a punto de sacarla y dijo, ay no, yo 20 años con esto para que otro llegue y se lleve el crédito tampoco, y la publica. Y eso cae como una bomba, por eso tiene implicaciones religiosas y tiene implicaciones sociales. Aquí vamos a hablar en este capítulo de las implicaciones sociales. De las religiosas vamos a hablar después, cuando estemos viendo el pragmatismo. Entonces resulta que la teoría de la evolución va a entusiasmar tanto a la gente de su época, va a ser tan supremamente, digamos, novedosa en términos de interpretación del mundo, que de ella va a ser una interpretación un tipo que se llama Spencer,
Y este tipo Spencer le da por hacer una extrapolación de la teoría de la evolución, de la adaptación de las especies y el más fuerte, que era una investigación grandísima que había hecho Darwin, que había ido a las Galápagos, que había ido por todos lados entendiendo cómo era que las especies sobrevivían. Spencer convierte un ciclo de milenios, de millones de años, que se hace a través de la evolución de las eras geológicas, de los cambios climáticos, de las rupturas de continentes, de las islas que quedaron lejos las unas de las otras. Todo este ciclo de millones de años, Spencer lo convierte en una teoría para los humanos, en la cual hay razas que se adaptan más y que tienen, por lo tanto, la potestad de someter a las otras bajo un criterio del más fuerte. Entonces el más fuerte es el que sobrevive y lo que lo hace más fuerte es que destruye al otro. Esto, tratado en los humanos, que no era la idea de Darwin, que no tiene nada que ver con las tortugas Galápagos, se va a convertir en una cosa que justifique el colonialismo. No, digamos, no es que se lo invente, el colonialismo ya está rampante y pujando. Pero con esto les da disque una base científica, entre comillas, que los hace sentir que todas las atrocidades que están haciendo contra los otros pueblos no son más que una prueba de que son los más fuertes y que tienen un destino manifiesto porque su raza y su cultura es superior a la cultura de los otros, y se van montando en esta película tan absolutamente complicada sin que el pobre Darwin pueda hacer nada al respecto. Entonces estas ideas que se gestan en Inglaterra van a llegar a Estados Unidos y se van a mezclar con otras. Entonces, en Estados Unidos hay un personaje, o sea, esto que nosotros estamos hablando es esto de creer que la civilización europea es una civilización superior y que los hombres blancos tienen la tarea de civilizar a los otros pueblos, como lo decía Rainer Kipling en La carga del hombre blanco. Se llama eurocentrismo. O sea que Europa se considera el centro del mundo. Y es cuando se están expandiendo por todas partes, cuando el Imperio Británico se vuelve un dominio gigantesco, en el momento en que termina el colonialismo en América Latina y surgen nuestras naciones, empieza en el resto del planeta. Entonces es cuando empiezan los ingleses, los franceses, ahí está empezando todo un ciclo de expansión. Mientras tanto, en Estados Unidos está pasando una cosa. Resulta que hay un tipo que se llama Maham, que un día se pone a pensar lo siguiente: los Estados Unidos ya se ha ido expandiendo hasta tener todo el continente. Ya no tiene enemigos en la parte de abajo ni en la parte de arriba, ni por el lado de México ni por el lado de Canadá. México porque se lo embucharon, Canadá porque tienen buenas migas con los ingleses. Lo que tiene son 2 océanos al lado y lado, que se han desarrollado con la expansión y con el ferrocarril y con todas las historias que habíamos contado. Ellos no tenían un ejército propiamente después de la Guerra de Secesión, tenían un ejército para enfrentarse con las naciones indias, cuyas historias serán muy tristes a partir de ahora, pero no un ejército, digamos, como para enfrentarse a otras naciones, porque no lo consideraban necesario. Este personaje, Maham, se pone a pensar: ¿por qué los ingleses son tan poderosos? ¿Qué los hace tan poderosos? Y dice: la armada, los mares. Esta gente tiene un control de los mares, y es que pasa lo siguiente: la tierra es discontinua, pero el mar no. El mar cubre todo el planeta. Entonces usted, cuando es dueño de los mares, usted puede replegarse, como hacen los ingleses, si es necesario. Esa isla no la ha invadido nadie desde Guillermo el Conquistador, desde la era de los normandos. Usted puede bloquear, como hicieron los ingleses en la era de Napoleón, que le bloquearon el regreso de Egipto hacia Francia, bloquearon el Mediterráneo, y a ver, usted puede adentrarse en otras partes y luego devolverse. Entonces puede hacer una cantidad de cosas con el dominio de los mares. El dominio de los mares lo lleva a atacar, a aislarse, a bloquear, a replegarse, puede hacer cualquier cosa. Entonces, de ahí se deduce que si Estados Unidos quiere convertirse en una potencia, como lo es Inglaterra, si Estados Unidos ha de probar su superioridad, como están tentados a hacerlo los demás pueblos europeos en pleno ciclo de expansión, ha de tener una armada y ha de buscar el dominio de los mares.
Eso no les había ocurrido antes. Su historia era autorreferencial hasta ese momento, digamos, estaba en la expansión del territorio y sus luchas eran con las naciones indias. Ahora se les ocurre que van a buscar allende los mares cómo apoderarse de los dominios del agua y competir en ese sentido sanamente, digamos sanamente, porque ellos nunca van a ser enemigos de los ingleses, ni lo son, ni lo serán, pero tener un dominio de los mares. Al mismo tiempo, Alemania surge como Estado nacional y fíjate que piensan lo mismo. Se les ocurre que Alemania debe ser dueña de los mares, que chusco meterse por allá. Eso era una de las disputas de Bismarck, que decía no hay necesidad de hacer eso, hay que crear un Estado, pero no hay necesidad de crear una armada porque eso nos va a llevar directamente a una confrontación con Inglaterra más adelante. Cosa que sucedió y que sería uno de los factores que incidiría en la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay un hambre de expansión, hay una cantidad de proyectos de expansión en ese momento, hay una idea de progreso que está detrás de los ferrocarriles y de todo el mundo industrial que hemos estado creando, y la teoría de la evolución, aplicada en el sentido spenceriano de la palabra, les hace sentir a todas estas potencias que no solamente existe un destino manifiesto, sino que además existe una superioridad, háganme el favor, una superioridad que les permite a ellos apoderarse de las demás islas. Entonces todo esto está pasando en la cabeza de un sector de estos pueblos al mismo tiempo. Por el otro lado, España es un país que se está debilitando. Entonces esa agonía del Imperio Español, saliendo de los últimos pedazos de lo que fue un imperio donde no se ocultaba el sol, no le quedan sino las islas. Cuando estábamos viendo el capítulo de Hearst y de Pulitzer, estábamos viendo que hubo una guerra que se llama la Guerra Hispano-Norteamericana, a partir de la rebelión que se va a producir en Cuba y en Filipinas. Va a empezar un proceso de descolonización contra la vieja España, que en ese momento languidece, de los cubanos que se están levantando en rebelión y de este gran proyecto geopolítico que rodea y contextualiza este hecho. De las provincias de Oriente vendría la rebelión que llevaría a la guerra de independencia de Cuba. Entonces en ese momento los Estados Unidos ve una doble papaya. Por un lado, en el Atlántico, que es Cuba y Puerto Rico, bueno, Puerto Rico va a quedar anexado, y por el otro lado se va metiendo al Pacífico, y en el Pacífico la otra parte de la guerra está en Filipinas. Entonces, en la pasada por Filipinas, empieza a considerar que Hawái es importantísima para hacer una base de aprovisionamiento. Ellos aprenden de los ingleses que la posesión de todas las islas es una manera de tener donde aprovisionarse por el mundo entero. De esa manera los buques ingleses pueden recorrer el mundo y en todos lados encontrar donde apertrecharse. Esa es la función que cumplieron las Islas Malvinas, por ejemplo, las Falklands, que generaron la guerra con Argentina, era ese esquema. Entonces estos están planteándolo a lo suyo, en el Atlántico y en el Pacífico, porque los dos océanos lo rodean. De esa manera, por un lado están apoyando a Cuba frente a España, con su pequeña armada. Es una pequeña armada, sí, pero es que la armada española ya estaba sumamente deteriorada, ya estaba en plena decadencia, y esta pequeña armada tenía toda el vigor de una nueva tecnología, de un mundo industrializado. Entonces la armada de un mundo industrializado, pequeña pero muy moderna, frente a la armada de una potencia agónica. Y esto es lo que les digo que en su momento les contamos, va a terminar siendo pelea de toche con guayaba, porque los españoles van a salir derrotados, van a dar el último canto del cisne para salir de ahí. Mientras tanto, los cubanos saben que ellos no hubieran podido hacer esa rebelión si no tienen el apoyo norteamericano, porque si bien España era un imperio agónico, sola la isla no lo hubiera podido resistir. Entonces se alían con ellos, y era cuando les contaba todas las historias de Pulitzer y Hearst, inventando y montando toda una historia para vender periódicos, y la prensa amarilla había surgido a propósito de ese episodio que sería tan cuestionado en el futuro, sobre cómo se manejó la información con fines
sumamente amarillistas y efectistas. Entonces, eso por un lado. La misma guerra se está librando en Filipinas, porque Filipinas es una colonia española. Por eso era que se decía que en estas islas, que en el imperio de Carlos V no se ocultaba el sol, porque siempre era de día en alguna parte del imperio, porque si arrancaba en América y también pasaba por Filipinas y cubría la mitad de Europa, pues en todos lados, en todas partes había una posesión española. Entre todo lo que pasó, estaban las Filipinas, por donde pasó la gran expedición de Magallanes, y cómo Magallanes en las Filipinas fue muerto y también devorado, y cómo Sebastián Elcano va a terminar la expedición que le dio la vuelta al mundo, y van a llegar mucho tiempo, 3 años después, completamente famélicos, cuando nadie los esperaba, a los puertos en Cádiz, y nadie se imaginaba en Sevilla. Van a llegar ese barco que hoy por hoy tiene una réplica a las orillas del río Guadalquivir, va a llegar vueltos nada, completamente vueltos nada, arrastrarse frente a una iglesia, agradecer por haber regresado vivos de la gran expedición que le dio la vuelta al mundo. Desde entonces es una colonia filipina. Además, los españoles quedaron sumamente impresionados de la cantidad de musulmanes que había en Filipinas, y entendieron lo grande que había sido la penetración del Islam en los mares del sur. Entonces, desde ahí era una posesión de ellos. Los filipinos también entran en rebelión. Entonces, ya que entran en rebelión los filipinos, y ya que entran en rebelión los cubanos, pues Estados Unidos apoya la rebelión de los cubanos y la rebelión de los filipinos, de manera que donde quiera que entra en crisis el imperio español, va entrando en vigencia como un relevo de la historia el imperio, digamos, la expansión de los Estados Unidos. Así empieza su ciclo de expansión. De esa manera va a tener un montón de bases. Ahora, la idea de estas bases es que Alemania también se está expandiendo. Entonces es como para ganarle la carrera a Alemania. En un principio la isla que estaba era la de Samoa, que se la van a repartir entre las 3 potencias, con un carácter bastante pugnaz entre las 3. No era una repartición chévere, sino pugnaz, que era los de Samoa. Los Estados Unidos tenían una pequeña isla que se llamaba Midway, que quedaba a 1.700 kilómetros de camino, a mitad de camino entre el mar y la tierra, por eso se llama la tierra en medio, Midway, y se van metiendo en el Pacífico para lograr este proyecto de construir una armada y de convertirse en una potencia ultramarina, según las pretensiones de Maham, para convertirse en un gran poder. O sea, el ciclo de los pueblos que se conforman, se consolidan, se unifican y luego se expanden. Este es el momento en que se empiezan a expandir. Cuando se empiezan a expandir es cuando van a llegar a Hawái. En Hawái van a crear una base. En la base van a tener un puerto. Ese puerto se va a llamar Pearl Harbor, o sea, el puerto de la Bahía de las Perlas. Y ese es el puerto que van a tener, que más adelante van a atacar a los japoneses cuando la expansión japonesa empiece por el lado del Pacífico. Ya hacía tiempo, en 1853, había llegado el Comodoro Perry, la flota de Matthew Perry, había llegado al Japón, que estaba inmerso en el periodo Edo, en el tiempo de las islas flotantes, en la era del kabuki y el no, en los tiempos de esos atardeceres y de las geishas y de los samuráis. 300 años de aislamiento había tenido el Japón, al convencerse de que los blancos se peleaban entre sí y nada bueno tenían que aportarle al pueblo japonés. En 1853 llega el Comodoro Perry, que los japoneses describen como los barcos negros, y les dicen que tienen 1 año para abrirse. Los japoneses en ese año empiezan a averiguar qué van a hacer, y empiezan a hacer un proyecto de modernización gigantesco que se conocerá como el proyecto de la dinastía Meiji. Entonces ya eso había sucedido antes, o sea que ya había una presencia en los mares del sur por el lado del Japón. Ahora, en 1898, que es el momento en que se produce la guerra de Cuba, vienen por el Pacífico y por el Atlántico a la vez. Por el Atlántico no era tan complicada la cosa, porque no hay rivalidades reales, pues ya las rivalidades, la doctrina de América para los americanos había zanjado eso, con los ingleses habían quedado en que no se metían ahí. En un momento tuvieron una pequeña disputa por la Guyana británica, y les habían pedido ayuda unas posesiones, porque la Guyana era una posesión británica. Entonces, en ese momento,
les pidieron ayuda porque se estaban definiendo los límites, un país que se llamaba Venezuela, la pequeña Venecia. Este país de Venezuela, la pequeña Venecia, le pidió ayuda a los Estados Unidos para evitar que los límites de la Guayana Británica llegaran a excederse hacia su territorio en la formación de las naciones. Pero aparte de eso, y ya cuando se establecieron los límites y se hizo respetar la doctrina Monroe, no había una amenaza continental en América real. Sí, por eso era que el proyecto, ellos no iban a permitir que nadie se metiera ahí, y ya habían pactado eso con los ingleses. Entonces la lucha es por el Pacífico, y en el Pacífico es cuando se van a ir a Filipinas. Las Filipinas tendrían que haberle dado la independencia lo mismo que se la dieron a Cuba, pero es que en Cuba un senador alcanzó a decir que Cuba no se la podían anexar. Eso no se alcanzó a pactar para Puerto Rico y para Filipinas. Luego Puerto Rico quedó anexado como una indemnización de guerra, y Filipinas quedó como una posesión norteamericana, cosa que a los filipinos les dio una bronca, y uno de los líderes de ellos, Aguinaldo, encabezaría una rebelión contra los Estados Unidos. Eventualmente la isla será independiente, pero eso es mucho tiempo después. Por el momento, y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando llegue, será una posesión de los Estados Unidos. Después se van a independizar, pero va a pasar harto rato, y se va a dar una rebelión muy grande, que no está muy registrada y no tiene miniseries, pero que sí sucedió. Mientras tanto, la isla de Hawái, allá había un rey que había logrado unificar la isla, que había creado toda una monarquía. Ese rey va a entrar en trato con los Estados Unidos, les va a decir que se pueden anexar como territorios, pero respetando su carácter de república. Estados Unidos va a aceptar esas condiciones, porque además la isla siente que se puede proteger si se mete con los Estados Unidos de una rapiña que se está dando en las islas del Pacífico. Se están despertando los pueblos de los antiguos dioses que habían convivido durante tanto tiempo. Ahora se van a enfrentar con la increíble voracidad de todos los pueblos que están peleándose por ser imperios en los mares del sur. Y todos estos pueblos tan hermosos estarán ahora convertidos en una subasta, en una rapiña de todas las armadas, que cada una con un destino manifiesto, con el eurocentrismo, con la teoría de la evolución, con la idea de la potencia, con cualquiera de los discursos, se va a apoderar de estos paraísos para convertirlos en su centro de poder. Estos preciosos pueblos van a quedar convertidos en parte de los Estados Unidos, van a quedar convertidos en bases. Su cultura se verá arrinconada hasta el límite, se van a convertir en emporios hoteleros, en grandes complejos turísticos, en bases importantísimas. No solamente eso, cuando llegue el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, uno de los escenarios de la guerra serán todos estos paraísos. Por eso es que esos paraísos se van a convertir en polígonos, porque allá se disputarán partes importantes de la Segunda Guerra Mundial, pero esas partes se van gestando en este momento del relato. Ahorita, cuando Estados Unidos queda con Filipinas y con Midway y con Hawái, y pone en Hawái el puerto de Pearl Harbor, ahorita cuando Alemania se apodera de otras, después Alemania perderá la Primera Guerra Mundial, los japoneses reemplazarán muchas de esas posesiones, y después, cuando se enfrenten por el proyecto de expansión, estas islas serán el escenario de la Guerra del Pacífico durante el tiempo de la Segunda Guerra. Entonces, se les acabó la diversión, Marcho, se acabó la dicha, y se acabaron los instrumentos rituales, porque ya lo que queda son estas islas sometidas a la teoría del hombre blanco, a la idea de superioridad del hombre blanco, a las necesidades de pertrechos, a las historias bélicas y a los complejos turísticos. Entonces ya no serán los tiempos de Alelewi, ya no serán los instrumentos de Carracas que inciten a la nueva entrada de los muchachos en el mundo de los hombres, ya no estarán con ellos Longo y Q esperando los ciclos de las sequías, sino que serán en el futuro los tiempos de las miniseries. Magarret andará preguntándole a Chinjo que cuánta gente ha comprado cables con las especificaciones técnicas de 2 pulgadas en Waikiki en las últimas semanas, y empezarán a darse miniseries de acción, y el copete de Magarret reemplazará la suave brisa que traía los vientos de los dioses.
1959, Alaska y Hawái van a ser convertidos en estados de los Estados Unidos. Y así serán el estado número 49 y el estado número 50, y así la bandera de los Estados Unidos va a tener 50 estrellas, las últimas dos en los extremos del hielo de las tierras de Alaska, del espíritu del cuerpo, y las otras en el Pacífico Sur, donde Kubu y Longo auguraban los ciclos de las lluvias en los tiempos del otoño y hacían su ceremonia en dirección de las manecillas del reloj para mantener y perpetuar el ciclo de la fertilidad. Y esa es la manera como nuestro poético Hawái va a terminar montado en el proyecto de expansión de los Estados Unidos, y entonces ya la cosa está hecha. Y más adelante, ya teniendo el Pacífico, teniendo el Atlántico, teniendo Alaska, teniendo a Hawái, teniendo a Filipinas, teniendo a Midway, una parte de Samoa, ahora se necesita un canal interoceánico que pueda comunicar el Atlántico con el Pacífico. Ya lo hayamos hecho con el ferrocarril, ahora toca hacerlo por la vía marítima, porque llegaron los tiempos del poder allende los mares. Así que cuando esto se sella, ya desde 1898, después de que España pierde sus colonias y entra en la depresión más grande de una generación a la que le duele España, y la generación del 98 describirá en sus versos este dolor terrible de un tiempo que ya pasó, de aquella España que pasó y no ha sido, esa que hoy tiene la cabeza cana, diría Machado. España se echa a morir, Estados Unidos reemplaza la hegemonía en el continente, la suerte de Panamá ya está echada, y con ella la de Centroamérica, aunque todavía no hagan el canal. El destino manifiesto de un proyecto de Estado se empieza a planificar sobre Panamá. Por eso es que eso no lo podían hacer los franceses, porque eso era acabar con la teoría de América para los americanos, y los franceses lo intentaron como una compañía. Esto era, o sea, una compañía independiente, que era la compañía del canal. Esto va a ser un proyecto de Estado. Panamá ya está sentenciado desde el momento en que hay, a un lado del Atlántico está Cuba, está Puerto Rico, y al otro lado Filipinas, Hawái y Midway. Ya el canal de Panamá es un hecho en el imaginario histórico de un proceso de expansión. Mientras tanto, en los Estados Unidos, las naciones indias van a tener su último destino. Se acerca el final de las guerras, los momentos más terribles, los enfrentamientos más duros, hasta el largo sendero de las lágrimas, cuando marchan derrotados a las reservaciones, y el mundo del oeste entra en un furor particular, porque están muriendo las naciones indias y están naciendo los granjeros, o sea, están naciendo todos los personajes de las historias de la pequeña casita en la pradera. Los Ingalls con sus cofiecitas van a empezar a poblar esas tierras que fueron orgullosamente parte del mundo de las naciones indias. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los dioses cósmicos, del maná y de todo aquello que nutre las islas del Pacífico, desde los instrumentos que son las voces de los espíritus, desde el Lungo que cuenta la historia de las lluvias, desde los proyectos geopolíticos, desde la expansión allende los mares, desde los repartos de los imperios, desde la voracidad de las expansiones de poder, y la interpretación de la teoría de la evolución como una justificación científica de una dominación del mundo que va a caer sobre la pequeña y dulce Hawái. En la narración, Tiana Uribe. En la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.